Muchas gracias, queridos gurús. Queridos seres humanos aquí presentes y en línea. Bueno, a ver de lo que quieran conversar hoy. A mí me impacta cuando sale algo como salió hoy en el Dhammapada, ¿no? En todo el planeta, no conozco ningún lugar, no conozco muchos lugares, la verdad, pero bastantes o varios países, culturas, y en todos estos 2 o 3 mil años nos hemos pasado amenazando a las personas, ¿no? Amenazando con el infierno, amenazando con los castigos terribles, por equivocarse o por portarse mal, de acuerdo a cada quien. Porque de verdad que hay comportamientos diferentes. ¿De verdad? Sí, a la hora de la educación, lo que es educado aquí es mal educado en otro lugar y viceversa, ¿no? El concepto de las palabras, el tipo de moral cambia muchísimo. Las cosas que nos parecen naturales en algunos lugares y que están bien, en otros lugares nos parecen horrorosas. Entonces, sí hay algo en común. Para organizar una sociedad primitiva hemos ido viendo cómo hacer. ¿Sí? Entonces, para controlar a las personas, una de las maneras, que no es el mejor método para nada, es la amenaza, ¿no? La amenaza. Y funciona. Lamentablemente funciona. Por ejemplo, en Río de Janeiro, el tráfico uno no sabe, ¿no?, qué va a pasar. No, de verdad que no se sabe qué va a pasar. Puedes cruzar el semáforo bien, ¿no?, y alguien pasa en rojo, no se sabe qué va a pasar. Pero en el mismo Brasil, en su capital, ¿sí?, nadie cruza, ni siquiera los peatones cometen falta. Inclusive uno puede ir en la autopista, es una ciudad desparramada, tiene forma de avión, está planeada, ¿no? Muy especialmente está planeada. Y entonces va por la autopista y si a alguien se le ocurre cruzar en un lugar que no es adecuado, todos los carros paran. ¿Sí? Y uno se sorprende, porque en otros lugares te tiran el carro encima, en el mismo Brasil, ¿no? Por eso digo, comparo Río de Janeiro con su capital, ¿sí? Y después uno dice, ¿por qué son tan educados aquí y maleducados en otros lugares? Porque hay cámaras por todos lados y te hacen unas multas tremendas. Entonces, ¿aprendemos por conciencia? No mucho a veces, no nos damos cuenta. Pero tampoco aprendemos con amenazas. No desarrolla la conciencia la amenaza. Pero bueno, nos tiene que doler a veces algunas cosas para poder aprender, ¿sí? Pero en fin, no sé si hay algo de lo que quieran conversar hoy. Y si se acuerdan de un buen chiste, gurú, por favor, tiene público, ¿eh? Sí, tiene mucho público. Tiene preguntas. Víctor Montes Nápoles. Maestro, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo descubrir, intuir o hacer presente el mundo espiritual en el que nos movemos? Porque nuestros sentidos no lo captan. Para poder captar el mundo espiritual, este mundo de energía, de partículas inteligentes, necesitamos desarrollar la mente intuitiva. Bendito eres mi buen Dios.
alabado sea, que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra. No puedes reconocer una presencia de una inteligencia superior si no observas profundamente, si no miras con los ojos de la intuición. Nuestra mente tiene una gran capacidad que tenemos que desarrollar todo. El problema es que la mente intuitiva no se desarrolla inconscientemente, requiere un esfuerzo. Y la verdad que a veces queremos estar tan cómodos que lo que nos requiere esfuerzo no lo hacemos. De verdad que el desarrollo de la mente intuitiva depende de cada ser humano. O sea, desarrollar su potencial enorme, enorme. Entonces, cuando empieza a desarrollar ese potencial, por ejemplo, cuando empecé a hacer el antenaje hace 42 años, 41, la semana, dentro de 10 días eran 42. Sí, 41. El detalle es que uno empieza intentándolo. Inclusive, ¿cómo te conectas? ¿Sabes? Si no ves nada, ¿a quién le rezas? A ver, ¿a quién? Sí. Tampoco veo la fuerza de gravedad, ni el electromagnetismo, ni el campo que me rodea, porque es real que somos un organismo electromagnético. Inclusive en un cable, ayer estaba trabajando en un cable, ¿y cómo hace para saber si trae electricidad o no? Si no tienes un buscapolo. ¿Le llaman buscapolo aquí? ¿Sí? Lo tienes que tocar. Si te patea, sí tiene electricidad. Si no te patea, no tiene, ¿no? No es tan grave porque es 110. Es 110. Yo he recibido una descarga de 220. Bueno, no importa. Volviendo a eso, no lo ves, no ves la carga que trae. No vemos estas fuerzas en espirales. Sí, le hemos puesto nombre, ángeles, arcángeles, potestades, así, fuerzas, campos de energía, pero son reales. Por eso se han creado maquinitas muy sofisticadas para captar este mundo de partículas que no vemos, lo que nos influye, rayos gamma, rayos X, todo tipo de partículas, neutrinos, según los científicos. Yo no tengo la menor idea. Uno lee y dice, es que los neutrinos. No vi ninguno. ¿Ustedes vieron alguno? Cuéntenme, ¿no? Pero es real que todo el tiempo recibimos radiación y nos influye. Puedes notar, por ejemplo, la radiación del sol. Al mediodía es muy fuerte, se nota en esta época un ambiente completamente diferente. Pero eso es para el que observa. Por ejemplo, una persona que se observa a sí mismo o a sí misma se da cuenta cuando tuvo un cambio de humor. Y eso es tan importante. ¿Cómo le influyó? A mí me sorprendió porque un día un hermano me dice, es que eres muy susceptible. No es cierto. Pero me puse a meditar porque digo, uno niega, ¿no? Muy susceptible. Muchas veces el problema no está afuera en cómo nos tomamos las cosas, Pero no vemos la influencia de una palabra inclusive, de una mirada, ¿sí? de una actitud, de la naturaleza. Por ejemplo, esta mañana, es tanta la paz del amanecer, es tanta la paz. Pero ¿cómo percibes esa paz? Tienes que tratar de resonar con esa paz. Porque cuando uno no está en paz, cuando está molesto, esto de la armonización es desarmonización.
como decía uno que hacía muchos chistes, no quiero mencionarlo para no criticarlo, pero decía la desarmonización, ¿no? En vez de la armonización. Sí, porque no le gustaba levantarse, de hecho no se levantaba para nada, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos es difícil. Incluso percibir esta presencia. Pero de a poquito uno va desarrollando la intuición. Y esta práctica desarrolla la intuición. Entonces empiezas a percibir de otra manera las cosas. Sí. El Principito decía, bueno, el zorro le dijo al Principito, y el escritor, ese maravilloso ser humano increíble, Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, es invisible a los ojos. Los sentidos captan las formas, los olores, podemos el tacto, el gusto, lo que sea, la vista, los oídos, pero la mente intuitiva sí puede captar algo diferente, de verdad, el estado de un ambiente, ¿no? Yo estoy disfrutando de venir a Coatepec de venir al ashram porque hay un ambiente que me gusta, y en cierto momento no estaba tan bueno el ambiente, ¿no? Era como que uno, sí, eso a veces sucede, ¿no? Y justamente los que viven en un ashram, si no están bien los que viven, eso se transmite. Y ustedes dirán que no. Miren, yo quiero mucho a X cocinera, pero tiene mal carácter, ¿sí? A mí me da lo mismo que siga con su mal carácter, pero tengo que llegar y ponerla con buen carácter, para que su comida no esté con mal carácter. Dice, si la cocinera está enojada, yo no como. Y usted dirá, ¿por qué? Si es la misma comida. No es la misma comida. De verdad que no es la misma comida. Incluso a la hora de preparar los huevos, no es la misma comida. Pero bueno, ¿cómo hacemos para captar ese mundo invisible? Vayan pensando. Podemos percibir, cuando se habla del tercer ojo, es gracioso, ¿no? Porque me acuerdo de Losang Rampa, 50 años atrás. ¿Se acuerdan de esos libros? ¿Quién leyó Losang Rampa? Andan leyendo cosas raras ustedes, ¿no? Sí. Y entonces el tercer ojo. Y en un momento en el libro, el tercer ojo, habla de que le clavaba una estaca, ¿se acuerdan? Para despertarle el tercer ojo. Ahora, piensen, tercer ojo, el sexto sentido, el chakra Ajna. ¿Puedes estimular a tu mente? Claro que sí, la puedes estimular. Es muy importante estimularla. Ir desarrollando y ponerle mucha fuerza a la hipófisis y a la pineal. Mucha fuerza, porque ellas, especialmente la pineal, une los dos cerebros y es el control total de todo lo que eres. Pero hay que alimentarla, hay que expandirla, ¿no? Pero bueno, vayan tratando de captar más allá de lo evidente, mirar con los ojos del alma. Funciona, de verdad que funciona. Y la vida es diferente. Todo es diferente. Uno puede desarrollar una vista diferente, un oído diferente, totalmente. Pero bueno, vayan viendo. Lo que pasa es que si uno quiere tocar estos campos de energía, partículas, ¿no? Que dicen, cuando se descubrió una de las partículas esenciales, que hablan de 16 partículas básicas que están en todas partes, ¿no? Y entonces ese famoso bosón de Higgs,
A mí me encantó lo del bosón de Higgs, la partícula de Dios, porque con el bosón de Higgs y la mecánica cuántica van explicando ese mundo espiritual, me van explicando el ceremonial de una manera científica, concreta, ¿no? Entonces uno puede hablar de espíritus o puede hablar de campos de energía inteligentes que influyen sobre la vida humana. Ahí tienen una definición de espíritu científica. Lean un poquito y se van a dar cuenta. Campos de partículas inteligentes que influyen sobre la vida humana. En fin. Bueno, ¿hay algo más? ¿Alguien quiere ayudarme con estos temas? Mire, cuando miras enojado a alguien, ¿qué le ves? Los defectos, todo lo que se equivoca. Y aunque no se equivoque, lo mismo le busca la vuelta, ¿no? Cuando miras con amor a alguien, es perfecto, prácticamente es pura luz, es pura luz. Entonces, ¿puede cambiar la mirada? Claro, totalmente. ¿Con qué parte de ti miras? ¿Con el instinto? Los ojos del instinto, de la materia, son diferentes a los ojos de las emociones, los sentimientos. Sensibilia, la sensibilidad, lo que sentimos, ¿no? De un lugar, de un ambiente. Este magnífico día, miren, un sol espléndido. Esta mañana las estrellas, el aire puro. ¿Y con qué mira? Con los ojos de la mente, el intelecto. Y todos, les aseguro, esos 3 ojos que tenemos son limitados por completo. No pueden ver ese mundo invisible. Tienen que ir uno a la mente intuitiva, a la mente transpersonal. Si no, difícilmente captemos la presencia inteligente de Dios en todas partes. En fin, bueno. ¿Algo más hay? Hay 2 personas, Eva Leticia Cervantes y Sonia Hernández. Si puede ampliar más lo de la lectura, es muy interesante para hacer conciencia. A mí me gusta mucho cuando me sale Dios hubiera dicho. Imagínate un Dios que te dice, ¿por qué me voy a enojar o te voy a mandar en el infierno por toda una eternidad? Porque seas envidioso, enojón, gruñón, malvado, ladrón, lo que sea, celoso, desconfiado, odioso. Si yo te hice. O sea, la fuente nos ha creado con un mundo de oscuridad y un mundo de luz dentro de nosotros mismos. Somos una dualidad, 2 hemisferios, 2 brazos, 2 ojos, 2 oídos, 2 piernas. Una dualidad, 2 sistemas nerviosos. Miren, es algo interesantísimo. Si nos hizo así, ¿por qué nos va a castigar? El problema es que si le decimos a alguien que sea lo que quiera ser y de repente le surge un asesino, asesina, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? ¿Qué inteligencia lo creó? Fíjense lo que hemos hecho. Hablamos incluso de Cristo, maravilloso ser humano, amaos los unos a los otros. Y acá en este país, ¿qué se nos ocurre hacer? La guerra cristera. ¿Qué año fue? 1926. ¿Y qué? ¿Mataban en nombre de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Quién nos hizo así? El mismo Dios. El mismo, la misma fuente. No le digamos Dios, le digamos
Bueno, esas inteligencias que crearon la vida. Y entonces, ¿por qué alguien te va a reprochar por ser como eres, lo que seas? Y uno dice, no, pero entonces no controlamos a nadie, no controlamos a la sociedad, mejor le ponemos un chip y que la gente se comporte como debe ser, ¿no? Entonces tendríamos todos soldaditos, toda gente que no puede vivir su propia vida ni ser consciente. No habría ninguna libertad y no habría evolución. No existe evolución de ninguna manera. Si nosotros obligamos a alguien a ser bueno, lo obligamos tarde, y no lo es, tarde o temprano va a explotar y se va a ir al extremo opuesto. Por eso es muy importante ir conociéndonos, reeducándonos, permitirnos ser nosotros mismos. Nos cuesta pensar en eso, pero miren la realidad. Entonces tenemos una sociedad que tiene a la vista un comportamiento, y en todas partes, en todas partes. Por ejemplo, si uno va a Egipto, ¿sí?, hay un cierto tipo de moral, ¿sí?, de comportamiento, ¿sí? Las mujeres están de determinada manera, aquello, lo otro, lo demás. Pero hay un mundo oculto donde pasa cualquier cosa, en el mismo lugar, pero lo que sea, incluso lo que está condenado por muerte, inclusive, a la noche y en ciertos ambientes sucede todo. Entonces, vivimos una vida hipócrita, una sociedad con doble moral, en donde sea. ¿Por qué no nos permitimos ser nosotros mismos? Y inclusive no es que esté bien hacer daño, pero hay que reconocer que a veces nos nacen ciertas cosas, entonces hay todo un aprendizaje en todo eso, ¿no? El infierno en realidad no es el castigo, el cielo y el infierno lo provocamos nosotros mismos. Y como todo tiene consecuencias, entonces uno sí puede hablar de consecuencias, de acuerdo a tu comportamiento, a tu actitud, a todo lo que haces. Tarde o temprano ese es el trato que vas a recibir. Esa es la realidad. Y no he visto a nadie que la vida no lo alcance. A nadie, ¿no? A nadie. Tarde o temprano las circunstancias que generaste vienen hacia ti. Entonces, si hiciste daño y de repente sucede que alguien te hace el daño que tú hiciste, entonces, ¿qué va a suceder? Comprendes que hiciste daño y entonces dices, no voy a hacerle más eso a alguien porque ahora me doy cuenta que eso lo está dañando, ¿no? Y entonces hay un aprendizaje. Este asunto de las circunstancias de la libertad es muy importante, muy importante. Vieron que hay películas muy raras que son horribles en apariencia, pero por ejemplo es una sociedad que todos tienen un comportamiento perfecto, pero tienen un día, no sé cómo se llama, hicieron un par de películas, un día son 24 horas total libertad, puedes matar sin que te castiguen. ¿Cómo se llama? Puedes hacer lo que quieras puedes hacer, solo un día al año. Entonces la gente saca todo su lado oscuro. Sí, son películas horribles. Pero, ¿por qué es necesario que haya un escape? Y luego, bueno, la película lo explica, es un invento la película, pero tenemos que reconocer que hay otros experimentos muy reales, así, por ejemplo, en una cárcel, presos maltratados lo ponen de carcelero al preso, y al carcelero lo ponen de preso. Sí, hicieron experimentos, pero fue terrible.
y le pusieron roles. Fue tan terrible que no lo volvieron a hacer, porque todo lo que le hicieron a la persona, y personas buenas inclusive, se convirtieron en personas que castigaban, que torturaban, porque así tenía que ser, ¿no? No fue una cosa, incluso murió una persona en ese experimento. Así es, nos sale nuestro lado oscuro. Entonces, una de las maneras de trabajar esto, piensen, porque Jung dice una manera muy especial, que no me voy a acordar las palabras exactas, pero en vez de buscar figuras de luz, lo que hay que hacer es bucear en nuestra oscuridad. Pero aclara antes y después que bucear en la oscuridad que tenemos es para que los seres humanos llevemos luz a todo nuestro lado oscuro, lo aceptes y lo puedas controlar. Porque todo lo que niegas que traes, te controla a ti. Y eso está completamente demostrado. Sí, tuvimos una discusión con alguien que le tengo mucho cariño. No digo que es en Bolivia y quién era, ¿no? Pero escribió toda una biblioteca. Extraordinario, una inteligencia de esa mujer increíble. Pero, Sí. Y nos pasamos, porque no sé por qué me organizaron un taller, yo era gelón o gatpa, de la sombra, ¿no? Y me gustaba mucho en esa época porque estaba metiéndome con toda la sombra que tenemos. Entonces, en un momento, en el taller, yo expreso la propia sombra, lo que uno trae, ¿no?, de negativo, y largamos muchas cosas, la gente largó muchas cosas, y bueno, y entonces en un momento estaba la hija, entonces le contó a la madre, entonces vino a decirme, un iniciado no tiene sombra. Un iniciado es perfecto, y nos pusimos a discutir el tema. Eran las 3 de la mañana, yo tenía que ir al aeropuerto y todavía estábamos conversando. ¿Por qué? Yo trataba que se reconciliara con Magda, ¿no? Porque ella decía, no, porque, digo, ¿por qué desconfías tanto de Magda? Que lo otro. Estás viendo tu sombra, yo no tengo sombra. Así, ¿no? Y nos pasamos y no hubo forma, ninguna forma. Los iniciados son perfectos y no es real. Todos tenemos sombra. Y cualquier ser humano en un estado de enojo, de molestia, de miedo, le aparece un lado oscuro que hay que aprender a controlar si lo conoces. Pero bueno, así fue y no logré casi nada o no logré nada. Sí. Es frustrante, ¿no? Porque quieres ayudar a alguien y no puedes. Y le dices a alguien, no, pero tenemos que tratarnos fraternalmente. ¿Estuviste en Querétaro? Todavía no. Te va a ir muy bien. Lo vas a intentar. Ya lo intentaron todos. Y son gente buena. Y sin embargo, el resentimiento, las circunstancias que los alejaron, hacen que todo el tiempo se vean su lado oscuro y no su lado luminoso, ¿no? Pero bueno, ¿algo más? Alejandro de Turena, maestro, ¿qué significa el calendario astrológico y en el alma le falta mantenimiento? ¿Qué significa el calendario astrológico? En Arham falta darle mantenimiento. Darle mantenimiento al calendario astrológico. ¿Sí conoces a Alex? Debe ser aquel adorno que se puso ahí en esa
Sí, es que teníamos, ya está todavía. Bueno, el calendario astrológico, bueno, ahí pusimos todos los signos, como comienza en marzo con Aries, y bueno, los pusimos, hicimos las figuras, bueno, la parte del jardín, sí, pero cada gurú que viene, ahí va, le va dando importancia a lo que tiene, y cuando hay cosas muy urgentes, ¿qué importa si está el calendario bien o no? Había cosas más urgentes y no hay tiempo, y terminas de un lado y se te cae por el otro, ¿viste? Sí, yo sé lo que es esto. No, cada gurú que aceptó venir acá es prácticamente un suicida. A mí me gusta mucho, pero es mucho el trabajo en este lugar. Inclusive la gente que viene, en vez de mirar lo bien que están, mira justo lo que falta. Justo lo que falta, ¿no? Todos hacen lo mismo. No, vean que hay un buen ambiente en este momento y que va todo bien, están haciendo su mejor esfuerzo. No sé, la comida está rica, sí. No, pero es que vi unas hojitas en aquel lugar. Oiga, bueno, levántalas. Sí, levántalas. Pero no sé, es el calendario. Pero eso le tienen que indicar, si quieren recuperarlo, tienen que decirle al jardinero, ¿no? Pero bueno, sí hay lugares que por ahí uno se olvida, pero es que es muy grande, el jardín aquí es enorme, son 13 hectáreas y no alcanza el tiempo, habría que poner 20 personas más trabajando. ¿Y cómo las mantenemos, no? No, piensen. ¿Qué pasa? Bueno, tuvimos. Me acuerdo una vez estaba acá en una convivencia y aparecieron los artistas marciales y tenían ganas de hacer ejercicio con el maestro Marcelli. Y entonces limpiamos todo el terreno alrededor, pero todo el sendero de meditación. No, eso fue un trabajo. Yo creo que nunca más, No es fácil mantener alrededor, no es fácil. Sí. Inclusive no alcancé, pero hay un lugar precioso atrás de la cámara de Gatpa, al costado, hay una vertiente buenísima y ahí tenía una bomba, el maestro Estrada, de ahí se sacaba el agua. Y está todavía un pedacito de la casilla donde estaba la bomba. Y no, el lugar está precioso para hacer pero nadie sabe que existe, ¿no? Nadie sabe que existe. Bueno, ¿algo más? Jorge Rojas Díaz, maestro, el maestro Serge Reynald de la Ferrier lo nombraron en el FIBE Mahatma Chandravada. ¿Es así? ¿Puede compartir un poquito? Bueno, justamente se dice en los libros antiguos, por ejemplo, la doctrina secreta, los libros de Alex Bailey, que un Chohan reconoce a otro Chohan. Entonces, y eso me acuerdo porque uno dice, un gurú reconoce otro gurú, y entonces un alma con experiencia reconoce otra alma con experiencia. Y seres humanos que se dedicaban, porque eso fue en el 50, cuando estuvo en la India y de ahí al Tíbet, el maestro de la Ferrier, inclusive subió al monte Kailas con un taparrabo y estaba todo despeinado. O sea, hay una foto muy interesante con otros dos sanyasines, ¿sí? Peregrinando, pero resistir el frío de la nieve, así simplemente con el cuerpo descubierto, requiere
un estado físico muy especial, muy especial. Y el maestro lo hizo, y en los lugares que recorrió se encontró con gente gurús, incluso en el Tíbet, con gente que meditaba para mantener el equilibrio del planeta. Todo eso antes de que China invadiera el Tíbet, ¿sí? Y entonces incluso él se iba a quedar en esos lugares. Y en esos lugares lo reconocieron como una gran alma, Mahatma. Y le pusieron un nombre, Mahatma Chandravala, gran alma, hijo de la luna. Eso quiere decir, hijo de la luna. La cuestión es que también el maestro quería quedarse en esos lugares, pero le explicaron que como occidental era muy importante que revelara cosas al planeta de ese conocimiento tan especial que había en ciertos lugares del Tíbet, donde era el centro magnético del planeta. Y también ahí le explicaron que el centro magnético del planeta estaba cambiando y va a estar en América. Inclusive eso se lo dijo el maestro Sun, por eso vino el maestro de la Ferrira a América. Sí, un alma vieja reconoce a otra alma vieja, sin ninguna duda. Sí. Me río de mí mismo porque con eso de que yo era sat medio genial. Como el maestro Marchiel hablaba de sat, sat, ¿se acuerda la onda de la circulación de la luz y qué sé yo? Incluso lo puso en una carta. Entonces, estuve acá 3 meses y en un momento llegó el 22 de junio, de Alsachela. El maestro Marchiel era gurú, año 85. ¿Sí? Todavía no había salido del retiro el maestro Domingo. Y entonces nos fuimos con otras personas, bueno, una amiga, nos fuimos y compramos una estatuilla de Venus, sí, que le gustaba al maestro Marchiel, y se lo trajimos de regalo y le dijimos, yo le dije, solo un Sachela reconoce a otro Sachela. Nos reíamos con eso, ¿no? Nos reíamos con eso. Sí. En fin. Bueno, ¿algo más? Usando técnicas en donde uno trata de percibir más. Por ejemplo, si conversa con una persona, trata de percibir qué hay más allá de sus palabras, porque la postura del cuerpo, el gesto del rostro, alguien te puede decir, te amo, ¿no? Me río porque cuando estábamos haciendo la escalera, vino gente a mirar, no a trabajar. Y entonces, ¿y usted, hermanito, de dónde es? Y ese hermanito sonaba tan horrible que no era hermanito, ¿no? Es que yo no iba a la escuela, me quedaba acá en el Arra, ¿no? Y las escuelas estaban en Jalapa. Bueno, entonces les parecía que estaba mal. Sí, yo decía, no, ¿cómo va a estar mal si las escuelas son para estar con un gurú y acá hay un gurú? ¿Por qué se quedan allá y no vienen aquí? ¿No? Imagínense. No, es que tengo que hacer el antenaje. Pero si tienes la ceremonia aquí, ¿cómo haces el antenaje? En fin, bueno, son cuestiones ahí. Y entonces, piensen, ¿sí? Si meditamos, si hacemos algún tipo de ejercicio como un kata de arte marcial, cuando pintamos, cuando tratamos de mirar más allá de lo evidente, más allá de las palabras, más allá de los gestos, más allá que hay por dentro, cuando miramos a los ojos a alguien y tratamos de captar su interior, entonces desarrolla la intuición. Esta práctica desarrolla la intuición, se los aseguro por completo, es algo alucinante. Pero por supuesto, la práctica de cualquier tipo de yoga, ¿sí?, desarrolla la intuición.
cualquier tipo de yoga, pero todo en la vida cotidiana desarrolla intuición, cualquier cosa. Lo que pasa es que hay que estar en un estado de alerta, ¿sí? Me acuerdo de mi madre, que ella sabía cuando iba a llover. ¿Cómo es que sabía cuando iba a llover, no? Dice, no sé, los huesos, ¿qué es lo que hace, no? Es algo interesante, cómo de repente podemos captar más allá de lo evidente, ¿sí? O saber de repente que, bueno, cómo te comunicas con la naturaleza, con los elementos. Para mí los elementos están vivos, pero cómo percibes que están vivos, ¿no? Sí. Así que la autodisciplina es fundamental, cultivarse permanentemente. La observación de sí mismo desarrolla la intuición. Te observas a ti mismo, pero sucede algo más interesante. Mientras más te observas, también más observas a los demás y los reconoces. Es algo hermoso. Así que es una cuestión de disciplina diaria, ¿no? Y la desarrollas. Ya miras de otra manera la vida, las cosas, la gente, las circunstancias, inclusive, sí. Las cámaras desarrollan intuición de una manera extraordinaria también. En fin, bueno, ¿algo más? María Salomé Cazorla, maestro, yo no sé si fue bien o no ese estado de culpa en que nos han tenido, pero me pregunto cuál sería el método para que la humanidad desarrolle su propia autoconciencia y se autorregule a fin de vivir en un mundo más amoroso y misericordioso. Lo que haces, María Salomé, desarrollando tu propia conciencia, ayudas también al desarrollo de la conciencia de los seres humanos. Al final de cuentas, ¿por qué vamos a pretender cambiar a las personas? Lo que hay que hacer es trabajar con uno mismo. Y vamos a influir en el ambiente donde estemos, se los aseguro. Inclusive a mí me gusta mucho esto de transmitir, porque la gente que no le interesa te elimina, ¿sí? Puede mirar un video y dice no le interesa, lo elimina. Y entonces escucha el que quiere escuchar, mira el que quiere mirar, aprovecha lo que podamos, podamos enseñar alguna técnica útil, la aprovecha el que la quiere aprovechar. Entonces, de repente, más que la actitud de cambiar al mundo, hay que tener la actitud de que si uno ha encontrado, digamos, algo bueno, compartirlo. Pero compartirlo no es imponérselo a nadie, ¿sí? Es como las flores, vamos a suponer, y esto no recuerdo el poema, pero cuando tengas flores, ponlas en tu mano, ¿sí? Y ofrécelas. Si alguien toma tus flores, no te preocupes porque para ti habrá más flores, pero no se las tiras por la cabeza y toda una serie de cosas, ¿no? Las ofreces. Entonces, en la red GFU y en la Orden del Acuario ofrecemos, pero no quiere decir que las personas tengan que aceptar lo que ofrecemos como herramientas para superarse, para mejorarse. El cambio fundamental siempre empieza en uno mismo. Incluso cuando uno anda bien, el planeta anda bien. Sí, de verdad, es algo interesantísimo. Sí. Miren, yo recibí algunas críticas, incluso en cierto momento el maestro Gustavo directamente me regañó, ¿no? Y me dice, no, usted en el ARRAN, porque aquí no lo cerramos. Siguió trabajando, las cámaras siguieron trabajando, inclusive cuando hubo que cerrar el portón, pero había la puerta, se podía pasar, ¿no? Pero en cierto momento vieron que había que poner tapetes, usar barbijo, carteles por todos lados, ¿sí? Y bueno, como venía la reunión del cuerpo colegiado, dijo, usted ahora hace todo lo que dice yo. Y yo hice caso. Pero mientras me pasé toda la pandemia disfrutando de la vida. Sí. Incluso hubo gente que se enojó. Dice, no, ¿cómo van a estar ustedes de picnic en un mundo en crisis, la gente sufriendo y ustedes de picnic?
Sí. Pero bueno, son puntos de vista, ¿no? A lo mejor, si todos sufren, hay que sufrir también. Sí. ¿Y no será que ayudamos más estando mejor? Aportamos más estando mejor. Es que me acuerdo, por ejemplo, había playas, todas las playas estaban cerradas. No había nadie. En Veracruz. Pero tú podías ir a la playa. No había nadie. Incluso los peces no te contagiaban ningún virus. Sí, ningún pez te contagiaba, ¿no? Y entonces estaba en una playa y de repente, bueno, estábamos 3, 4 y estaba Carmen también. Entonces yo me digo, oh Carmen, y si aprovechame y me haces un masaje. Y entonces Carmen me estaba haciendo un masaje y pasó la policía. Sí, patrullando en la playa. Y yo me acuerdo porque el carro de la policía ahí, y nos miraban y se rieron y siguieron viaje. No dijeron nada, es esto tan loco, ¿no? Y los únicos, no había nadie. Pero ¿qué haces? El mundo está en crisis, o tú estás en crisis. Entonces, el estado interno es lo más importante. Sí, y con un buen estado interno, contagiamos muchísimo. La alegría contagia, el estado, el sentido de la vida, el propósito de la vida, las prácticas. Por ejemplo, esta mañana nos levantamos y contagiamos a casi todos. Todavía nos falta contagiar a un gurú para que se levante y hace bien. Pero lo lograremos. Lo lograremos. Lo lograremos, Santiago. Lo lograremos. No digo quién, ¿no? Sí, lo lograremos. Te contagia, ¿no? Te contagia cuando la gente de repente hace un esfuerzo. Pero bueno, ustedes verán de qué se trata todo eso. ¿Hay algo más? Sí, hay varias. ¿Hay varias? ¡Oh! Jorge Rojas, ¿puede compartir por qué el 18 de enero se puede considerar una Navidad acuariana? ¿Quién quiere responder eso? Lo que pasa es que en cierto momento, con los cálculos, es como que la Navidad se ha corrido un poco hacia enero y se considera una Navidad acuariana porque es la fecha de nacimiento del maestro Serge Reynaud de la Ferrière. Y también lo promocionaba mucho el maestro Marchilli porque él había nacido el 17. Y la gente buena tenía que nacer en esa fecha, ¿no? Los grandes maestros, ¿no? En esa fecha. Y es cierto, además, grandes seres humanos nacieron en estos días. Seres humanos, hombres y mujeres que dejaron mucha enseñanza. O sea que sí son días especiales, son días especiales. Entonces, el nacimiento de la Ferrière, en lo personal yo lo considero un ser humano único, un alma grande, y de repente cada vez que me sale alguna frase de la Ferrière, me sorprende porque digo, qué fuerza tienen sus palabras, escritas inclusive, ¿no? Qué fuerza. Sí. Incluso hay esto de los mantras, en cierto momento, hay una conferencia del maestro de la Ferrière grabada. Tengo que buscarla. Ya hace mucho que no la escucho. Donde explica las sílabas de donde nace el lenguaje. Y lo dice de tal manera. Pero cuando comienza la conferencia hace ¡pah! Suena así un mantra, ¿no? Su voz suena como un mantra. Un mantra. Sí. En fin. Bueno, ¿hay algo más? A mí voy a responder rápido, aunque... ¿Cómo puedo fortalecer y alimentar esa glándula? Yo creo que es la primera. Bueno, todo el trabajo de los bandas, ¿sí? Los ejercicios musculares, las contracciones musculares para intentar levantar la energía, el mula bandha, la contracción de la base, genitales, todo, el udiyana, contracción del vientre, y cerrar la epiglotis en el jalandhara, mentalizar, o sea, donde va la mente va la energía, entonces uno intenta levantar la energía por la columna vertebral, a la nuca, al tálamo y a la pineal.
Pero todo eso requiere entrenamiento y concentración. Pero todo trabajo de concentración mental desarrolla la pineal. Y por supuesto, por ejemplo, hay un estímulo en el chakra ajna solo con un toque. Por eso se toca y se hace una cruz en la bendición. Hay un estímulo muy hermoso, sí, muy hermoso. Hay muchas prácticas. El drishti, por ejemplo, drishti es la concentración total de la mirada en un solo punto. ¿Sí? Y entonces, si trato de trabajar la hipófisis, tengo que los ojos llevarlos al entrecejo. Se suma un estímulo de las terminaciones de la lengua en el Kechari Mudra y tocar con la punta de la lengua el paladar arriba. Y bueno, después, para el sexto chakra, hay un bija, el bija lam, no, el bija om, perdón, el lam es para el primer centro, el muladhara. Para el chakra ajna es el om, ¿sí? Om, pero corto, om. Y luego, para la pineal es el aum, ¿sí? Para el séptimo centro de energía. Pero todos esos trabajos mentales, ¿sí? Requieren técnicas de respiración, requieren técnicas de crillas, de bandas, respiración de fuego. Hay todo un estímulo, pero poca gente hace ese tipo de práctica, la verdad. No es mucho. Incluso yo digo, bueno, voy a poner una serie de posturas con alternativas para que se ponga, el que quiera trabajar, pueda trabajar más fuerte con las asanas, por ejemplo, para estimular el desarrollo, la expansión de la mente. Pero no son muchos los que les gusta ese tipo de práctica, o bueno, cuestan un esfuerzo. No se desarrolla la mente superior sin esfuerzo. No hay manera, ¿no? La comodidad no desarrolla a nadie. ¿Qué más? Maestro, ¿qué significado tiene el primer grado de Hechul's cada 24 de diciembre para la humanidad? El nacimiento de un nuevo ser humano, el nacimiento de ese niño Dios, el nacimiento de lo mejor de ti mismo, el renacer de sí mismo. Ese es el Hetul, el novicio, el que emprende un camino a lo sagrado, la vuelta a la esencia, el empezar a alimentar lo que eres como ser, como esencia, como alma. Entonces, todo eso requiere que te hayas desarrollado como persona, la personalidad que esté bien, el ego esté bien, y entonces empieza a desarrollar tus aspectos espirituales, lo que eres por dentro, lo que eres como divinidad. Y entonces el Hetul es el novicio, el que empieza un camino a lo sagrado. Ese es el estado de conciencia, pero también es el estado donde empiezas a ayudar en vez de pedir tanto, ¿no? Te pones a trabajar y a dar una mano al mismo Dios, digamos. Así que es el nacimiento de lo mejor de ti mismo. Te puedes reconstruir, estos días favorecen eso, se los aseguro, favorece renacer, reconstruirse, mejorarse. Es impresionante estos días lo importante que es. Bueno, y el 24, bueno, estos días tenemos fiesta, tenemos talleres el sábado, el domingo, el lunes, el martes, tenemos talleres y talleres de maestros importantes. Tenemos al gurú Josué Rosas, al gurú Santiago, al maestro Juan Carlos Ortiz, al gurú Fernando Castañeda. Así que vamos a pasarla maravillosamente bien. Si no hay baile, me voy, Tiene que haber baile, tiene que haber baile. Cena de Navidad, tenemos cena también, ¿no? Fiestas, regalos,
abrazos, Cena de Navidad, cena de aniversario de la cama. No, cena de aniversario, no, miren, y tenemos lo más importante, va a ser el gran asado del sábado. Ya voy a, bueno, no importa, sino porque da hambre y ya hay que irse, ¿no? Sí, María Estela Sequeira. Maestro, ¿sirve de algo las constelaciones familiares y la psicoantropología para reconocer las sombras? Sí, pero más que todo las constelaciones es trabajar toda la influencia de la familia. No, Hellinger tiene cosas hermosísimas en ese trabajo. Si el constelador, la persona que constela, es un individuo bien preparado, da resultado. A mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con Leticia, ¿no? Porque trabaja muy bien con la gente, entonces es un complemento. Cuando sanas un poquito los traumas que te pasan la familia sin darse cuenta, no hay mala intención de los padres, pero sin darnos cuenta le metemos a nuestros hijos nuestros propios traumas, e incluso lo que sucede con los abuelos, con los ancestros. Entonces todo eso es muy constructivo porque traemos cosas que no sabemos. Es que tenemos ideas que son de otros, no son nuestras y pensamos que son nuestras. Tendencias inclusive. A veces la violencia familiar genera hijos violentos y por supuesto uno repite los mismos errores. Si ha sido maltratado, maltrata. Así de simple es. Entonces incluso la falta de amor en las familias hace que de repente no puedas vivir una vida amorosa. Incluso si nunca te abrazaron de niña, de niño, no abrazas, ¿no? Y hay gente que no abraza. Y en aquella época, yo en un momento comprendí a mis padres, porque en otra época no se abrazaba. No sé si acá sucedía lo mismo. No, pero no es porque no quisieran a sus hijos. No se usaba el abrazo. No se usaba, estamos hablando de 80 años atrás, no se usaba el abrazo. No se usaba, entonces no se había visto que era tan importante el amor de la madre hacia el bebé, hacia los niños. Había que trabajar para salir de la pobreza. Yo me acuerdo muy bien, porque todo el tiempo se trabajaba. Mi padre dormía solo 2 horas en la cama, porque de noche estaba de sereno y de día también trabajaba. ¿Cuándo hay tiempo para el abrazo? ¿Cuándo hay tiempo para jugar con los niños, no? Imagínense, entonces todo eso hay que sanarlo. Sí, las constelaciones bien trabajadas son constructivas, es otra manera. Y Hellinger tiene cosas también sobre los vínculos, las parejas, que son muy buenas. Sí, sí. ¿Qué más? Antenaje 25 de diciembre. ¿Cuántas horas antes dejar de comer para realizarlo? No, bueno, uno en realidad, qué sé yo, comemos al mediodía y el que va a hacer el antenaje o el que hace la ceremonia come después de la ceremonia, pero los demás hagan lo que quieran, ¿no? A mí me gusta hacer la ceremonia en ayunas, sí. Incluso la ceremonia de Navidad no es el 24, es el 25, o sea, el 24 a las 12:05, que ya es el 25. ¿Verdad? Y es hermosa la ceremonia de Navidad, a mí me encanta. Qué bueno que me invitaron. Qué bueno. Qué bueno que me invitaron, porque yo llevo, no sé si 30 años que paso siempre la Navidad en UNARRA. No más en las ciudades, no más. Siempre en UNARRA. Y Año Nuevo con la familia. Así hacía antes. Año Nuevo, la familia, y Navidad, la familia espiritual. La familia espiritual. No, inclusive a veces llevaba a mis padres, a mi hermana, todos al ashram. Pero a veces mi madre no quería. Una vez nomás, 2 veces no quería. No quería. Entonces nos llevaba, me iba al ashram de Piedras del Sol. También estaba aquí en Navidad. En Navidad estaba aquí. Sí, con el maestro Marcelli. Se pone fresco en Navidad. Sí, se pone fresco. Bueno, nada más. Muchas gracias, gurús, ustedes aquí. Sí, vamos. Ahora sí podemos hablar del asado del sábado, porque nos va a dar hambre. El chimichurri que hay que hacer, el quesito
así. Vamos a fabricar un quesito con el pancito calentito, poner arriba, así. Y después el gluten, ¿sí? ¿Qué más? Uy, la verdura asada. Sí, ya me dio hambre. Pax. Sí.